Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en estos días en el que nuestro país recuerda, conmemora, celebra y festeja a sus muertos, pues queremos contextualizar estas celebraciones, estas fiestas, estos rituales al tema del día de hoy. Vean ustedes aquí en pantalla qué nos significa la tradición del Día de Muertos. Sí es importante identificar, reconocer y saber los elementos que comprenden una ofrenda, pero más importante es que sepamos, que identifiquemos desde el punto de vista emocional cuál es el significado de la tradición del Día de Muertos. Y es por eso que nuestra especialista del día de hoy, experta en la salud emocional, logoterapeuta y tanatóloga, Luz Aída Hernández Iturralde, a quien saludamos con mucho gusto en esta noche. Querida Luz, ¿cómo estás? Muy contenta de estar nuevamente contigo, Abel. Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Contenta de tocar este tema porque digamos que para las tanatólogas y los tanatólogos es como esa gran oportunidad de hablar de la muerte, que es a lo que nos dedicamos y que en estas fechas celebramos en México. Y entonces es una gran oportunidad de observar emocionalmente cómo se vive esta tradición en nuestro país. Antes que entremos en materia sobre el significado de las cuestiones de las ofrendas y qué significa cada elemento y todo eso, te preguntaríamos, Luz, ¿es importante destacar o identificar para nosotros el estar participando en la construcción, en la elaboración de la ofrenda, los alimentos, el estar ahí en la mente y en el corazón, tener a las personas que se han ido, esos seres queridos que nos han dejado? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente? ¿Cómo nos significa este aspecto, Luz? Mira, Bela, esto que dices es súper importante porque el Día de Muertos no solo lo vivimos el 1 y el 2 de noviembre. Desde nuestra cosmovisión como mexicanos, desde nuestra tradición como mexicanos, empezamos a vivirlos días antes. Días antes empezamos a sentir una serie de emociones porque ya sabemos que se acerca el Día de Muertos. Y entonces todo aquello que nos recuerda a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, la preparación, como bien dices, de la ofrenda y de los alimentos y de lo que vamos a poner en este altar, nos significa, desde luego, un montón de recuerdos, pero también muchísimas emociones de lo que nos vinculaba o de lo que nos vincula, porque no nos vinculaba digamos, solamente físicamente, sino que seguimos con un vínculo emocional, con un vínculo eterno con los seres queridos que ya se fueron. Y como dice un querido amigo Javier Jaramillo Fricas, en realidad ellos nunca se van. Así es, porque habitan en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestras emociones. Y un muerto bien amado nunca muere del todo. Así es, eso es nuestra gran tradición mexicana. O sea, de hecho, hasta Disney ya la llevó a una película porque precisamente habitan con nosotros mientras los estemos recordando. Háblanos del origen del Día de Muertos, por favor, Luz. Pues bien, es una tradición que es prehispánica. En las multiculturas que había en los pueblos mexicanos, se celebraba de diferentes maneras. El imperio dominante en ese entonces eran los mexicas, y entonces impusieron, porque conquistaron a los demás pueblos, la cosmovisión
ahora sí que mexica, a los demás pueblos. Y entonces, particularmente, se hizo una idea del Mictlán como algo muy conocido. En esta tradición prehispánica existían 7 cielos o 4 cielos, y entonces a partir de esta cosmovisión de lo que los aztecas o mexicas, como se les llamaba, eh, transmitieron a diferentes pueblos, fue como empezó a permear en nuestra cultura esa idea de los 4 cielos y el llegar a ellos y la lucha entre los guerreros que iban a llegar a ese lugar, porque no todos iban a ese lugar. O sea, los guerreros iban directamente a un cielo, los sacerdotes iban directamente a otro cielo, y las personas comunes tendríamos que hacer un recorrido para llegar a nuestro propio cielo. Los pequeños, los niños que nacían o prematuramente, o que morían antes de nacer, o que morían antes de cumplir los 2 años de edad, también tenían su propio cielo, que era donde los amamantaba un árbol eternamente. Y entonces estas visiones, estas creencias de nuestro pueblo, pues son las que permearon en nuestro país, aunque particularmente había otras costumbres, por decir, con los mayas o con algunas otras culturas, pero en general la cultura azteca por dominante, los mexicas, permearon esta tradición, que es la que se conoce más hasta hoy en día. Muy bien. ¿Qué es el Mictlán y cómo se llegaba ahí, Luz? Pues justo en esta cosmovisión que te platico, se usa, y este término es muy usado, por eso lo mencioné, se usa hoy en día Miquixtli, Mixtlán, Mixtli, y nuestras festividades están ligadas a este nombre. Hay muchas otras formas de nombrarle, pero las más conocidas es Mixquic, Mixtli, Miquixtli. Y entonces este lugar era el lugar donde nosotros, como personas comunes, no guerreros, ni sacerdotes, ni pequeños, moríamos, y entonces hacíamos un recorrido en el que nos acompañaba nuestro perrito, nuestros Xoloscuincles, si es que lo teníamos, a recorrer este camino del río y alcanzar nuestra vida futura o nuestra vida de descanso. Esto es bien importante porque de ahí nace la idea de que tenemos que hacer un recorrido para ganarnos como el cielo, ¿no? Y esto hasta hoy en día en nuestra cultura es como una parte muy, muy conocida, muy recurrente, y tiene que ver con nuestras ofrendas. Por eso se hace también esta parte de las ofrendas a los muertos recientes, y se les pone en nuestra tradición un perrito de barro o un perrito de alguna otra madera o alguna cosa así, para que represente que ellos van a hacer este viaje y van a llegar bien. Emocionalmente es como ese deseo que tenemos todos de tener en nuestra vida futura un bienestar. Un bienestar, todos deseamos tener un bienestar, entonces va muy ligado también a ello esta idea del Mictlán, y por eso en México seguimos celebrando Miquixtli o Mictlán o Mixquic. Qué afortunados somos como país, porque esta tradición de Día de Muertos es patrimonio intangible de la humanidad, Luz. Así es, así es. Nuestra tradición mexicana, a mucho orgullo, es patrimonio de la humanidad, patrimonio intangible, porque como sabemos, pues una ofrenda no es igual en Michoacán que en Ocotepec, que en Yautepec, o que en Jojutla, o que en Mérida, o que en Jalisco. Sin embargo, cada una tiene su riqueza, su representatividad, y en eso intangible de esa riqueza hemos sido nombrados Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué? Porque en ella se representa todo esto, la magia, la emoción de la vida y de la muerte, y del transitar hacia un bienestar eterno. Sí, después de que hemos vivido esta celebración, este ritual, de cuando ya pues nos encargamos de desmontar la ofrenda, como que nos quedamos con este sentimiento
que los nuestros nos han visitado. Así es, así es. En nuestras creencias tradicionales, se monta una ofrenda porque pensamos que ellos nos visitan. Sabemos que esto que decías en un principio, mientras lo seguimos recordando, ellos van a estar con nosotros. Entonces, volviendo a esta parte de lo que nos significa emocionalmente, es un entusiasmo enorme poner una ofrenda, aunque no para todos. Cabe decirlo que hay quienes viven esta parte de la tradición dolientes todavía, como si la persona recientemente hubiera fallecido. Podríamos hablar de que su duelo no ha sido bien procesado, que su duelo está atorado. Y entonces es un foquito rojo para que acudan a una ayuda profesional, a una ayuda tanatológica cuando sabemos que ya la persona falleció. Y esto no quiere decir que no lo recordemos con tristeza o con dolor, pero cuando nos cuesta un trabajito de más o cuando vivimos el duelo que ya pasó hace años como si fuera el día de hoy, es un foco de alerta para tener un tratamiento profesional. Y sí, nos significa muchas cosas. Nos conecta nuevamente con la añoranza, con la tristeza, con el duelo, con el apego de quienes teníamos y con el necesitarles físicamente, porque sí, nuevamente conectamos con ese afecto que teníamos por la persona que ya no está. Pero justo estos altares de muertos nos permiten conectar eso intangible de lo que habla el patrimonio de la humanidad con algo físico. Y entonces a través de nuestros quehaceres y de montar nuestras veladoras, nuestras flores, nuestros alimentos y prepararlos con amor, nos permite conectar en el plano físico aquello que ya no podemos tocar, a ese ser querido que ya no podemos tener desde lo físico, pero que sí a través de este sentimiento, de este recuerdo, de esta remembranza, nos trae nuevamente la conexión emocional con él, que definitivamente esa conexión se llama amor. A mí me gusta mucho mencionar esta palabra porque de pronto no la hacemos tan popular, se pareciera que es como algo romántico, y no, el amor es el vínculo que nos mantiene con esos seres queridos. Y entonces eso es lo que, esa emoción, ese amor es lo que hace que nosotros nos movamos para en este plano físico poner todos estos simbolismos de que ellos todavía estuvieran con nosotros o están con nosotros de maneras no tangibles. ¿Qué nos significa la tradición del Día de Muertos? Este es el tema que nuestra querida tanatóloga y logoterapeuta Luzaida Hernández nos está desarrollando en esta noche en el que recordamos a nuestros seres queridos que ya se han ido. Vamos a hacer una pausa y le vamos a pedir a Luz que nos dé luz sobre el significado de todos los elementos que integran una ofrenda. Así es de quédese aquí con nosotros en esta noche de Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios.
Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem y la logoterapeuta y tanatóloga Luzaida Hernández nos está hablando de este tema que tienen ustedes aquí en pantalla. ¿Qué nos significa la tradición del Día de Muertos? Y querida Luz, pues sabemos que las ofrendas, todas las ofrendas, evidentemente son distintas de acuerdo a los recursos de cada persona, de cada familia, de acuerdo a las culturas, pero sí como que hay elementos que nunca faltan. Las flores, la luz, el agua, algún tipo de alimento. El otro día aquí en Cadena Sur hacíamos una encuesta que qué es lo que nunca falta en una ofrenda y como que la mayoría decía que la calabaza en dulce y cosas así. Pero platícanos sobre estos elementos que comprende una ofrenda. Aquí nos dices los elementos y sus significados, Luz. Sí, a grandes rasgos, a ver, porque evidentemente por tiempo no podemos irnos por cada uno de ellos, pero por ejemplo, el pan de muerto nos significa el esqueleto de la persona que ha fallecido, nos recuerda el cuerpo, ese cuerpo físico, el esqueletito del cual venimos. Cualquier tipo de luz, ya sea las que ponen, hay tradiciones donde se ponen ocotitos prendidos o hay velas o veladoras, eso significa la luz para encontrar el camino. El agua significa justamente esta parte de las emociones que nos conmueven y que nos recuerdan el camino ese que hicieron los guerreros aztecas hacia el cielo y que iban por un río, la tradición maya también lo cuenta, que iban por un río hasta alcanzar el lugar de la buena aventura o el lugar del eterno descanso. Como te decía, hay quienes ponen un perrito escuincle para representar la compañía de ello. El petate nos recuerda la finitud de los seres humanos. Es como volver a encontrar esta parte en que fuimos semilla y que volvemos a la tierra. Eso me gusta mucho de nuestra tradición. Las tradiciones ancestrales, casi todos los muertos se enterraban en un petate. Entonces se les envolvía, se les acostaba como acostaditos en posición fetal y se enterraban para recordarnos que somos una semilla y que el ciclo de la vida es morir y nacer, nacer y morir, y que solamente estamos aquí por un tránsito. El copal y el incienso era un ofrecimiento hacia lo divino, que el elemento hacía que nuestros deseos, nuestras oraciones de bienestar subieran al cielo. Y en general esos son como los que puedo apreciar. La sal nos recuerda la preservación de la vida, por ejemplo. Entonces, pues estos elementos que básicamente las flores, se me olvidaron las flores de cempasúchil tan tradicionales, amarillas, nos dan cuenta del sol. Y nuevamente es un recordatorio de la vida, de la alegría, de alegrarnos en este mundo y de que así como hay sol que brilla y nos da vida, también hay noche y es el momento de partir, ¿no? El momento de la oscuridad. Y hay lugares en los que verdaderamente es un día de fiesta. En este momento estoy recordando cómo lo celebran en Ocotepec, Luz. Exacto, en Ocotepec. Yo vivo muy cerquita de Ocotepec y para mí fue una gran sorpresa la primera vez que yo asistí porque se monta un altar y dicen como hacen un altar como con un cuerpo, como si hubiera una persona presente. El muerto de este año, o sea, quien haya muerto entre noviembre y noviembre de este año, se le pone su altar y junto, como si armaran un cuerpo que estuvieran velando. Para mí fue muy impresionante verlo primera vez, pero ya que entendí la tradición dije, wow, qué maravilla, ¿no? Entonces es muy bonito y lleva unos ceras que comparte cuando entra a ver a este altar y a cambio nos comparten cafecito, pan. Es una tradición hermosa en Ocotepec. No sé si en más lugares de Morelos se haga de esta manera, pero como bien dices, en Ocotepec así se hace. Y aquí en Jojutla se está preparando ya un desfile de Catrinas, Luz, que también
está incluido en estas celebraciones. Y por supuesto, aquí en Cadena Sur estamos invitando a la audiencia a que mande sus calaveritas, que también es importante en esto, ¿verdad? Y que ya son parte también de nuestra tradición y de cómo esta parte de... Es muy curioso porque en el mundo en general la muerte representa solamente duelo, solamente tristeza. Y es algo que para mí como tanatóloga me gusta mucho decir, porque a veces incluso nos da culpa en medio de nuestros propios duelos, cualquiera que sea nuestro duelo, sentirnos alegres. Y de pronto es como si, por decir, si acaba de fallecer mi tío Juanito, nos estamos riendo aquí en la velación. Pues no, es que eso es la totalidad de la que estamos compuestos los seres humanos. No podemos estar totalmente tristes ni totalmente dolidos, porque también en nosotros existe todavía la flamita de la alegría y de la esperanza. O no podríamos estar totalmente alegres y felices por la vida si no tuviéramos también la parte de la tristeza y del duelo. Entonces, esta completez de la que estamos hechos los seres humanos, esta forma de completarnos de tristezas y alegrías, me recuerda mucho esto que tú dices, las calaveritas, que con ellas bromeamos acerca de la vida y de la muerte y nos hacemos poemas a los amigos acerca de cómo se verán muertos con sus defectos y sus virtudes. Entonces, es una forma de convivir con la vida y es una forma de hablar de la muerte. Hace un año, si recuerdas, el programa que grabamos contigo fue muy, muy hermoso porque fue Hablemos de muerte mientras haya vida. Y las calaveritas son eso. Hablar de la muerte mientras hay vida, reírnos con ella porque es parte de nosotras mismas, de nosotros mismos, vivir y morir. Y hablando de la muerte y hablando de la vida, imposible dejar pasar fechas como el 16 de marzo y el 21 de mayo de este año, querida Luz. Así es. Así es, en este año me tocó a mí ser doliente de este año y mi mami partió el 16 de marzo a otro plano, falleció y honro su vida porque a través de su muerte me enseñó lo que es la vida. Entonces creo yo que estas fechas que tú dices tan significativas, el 21 de mayo era su cumpleaños en vida. Y fue el día que llevamos sus cenizas y se cerró para mí su ciclo de vida, dejando ya sus cenizas en el mar. Y creo yo que el darnos la oportunidad de vivir nuestros procesos de muerte, de duelo, de altares de muertos, conviviendo en nuestras tristezas, porque hay quien definitivamente nos va a dar la nostalgia, nos va a dar esa parte de la tristeza y acogerla porque para eso es estas tradiciones, para darnos cuenta que aún nos duele que no esté un ser querido, pero que también nos alegra nuestra vida. Y es como los altares me parece que son como esta ambivalencia de la que estamos constituidos, lo que decía ahorita, la alegría y la tristeza. Y sin duda, Abel, es un tiempo para mí de tristeza, pero también de alegría, un tiempo de añoranza y de nostalgia, pero también de celebrar la maravillosa madre que tuve. ¿Habrá alguna ofrenda dedicada a doña Aída Iturralde? Seguramente sí. Yo en lo personal decía a mis hijas, hoy yo no quiero ponerlas, les toca a ustedes, entonces sí habrá, pero como que en este momento, y eso me gustaría compartir con tu auditorio, no me siento fortalecida para yo poner de mis manos. Entonces les digo, yo las acompaño a ponerla, pero yo ponerla no quiero. Y entonces esto también se vale sentirlo, como le decía yo alguna vez a alguna consultante, si tú no quieres, está bien. Si tus fuerzas no te dan, está bien, porque aún tu dolor es muy reciente. Y entonces, saber que se puede y se vale. Y si hay quienes quieren honrarla a través de un altar, que son mis hijas, que es mi esposo, que son familiares, hagámoslo. No estoy en contra, pero
ahora como que yo no me siento con esa vitalidad de ponerla, ¿no? Y justo eso compartirle a tu auditorio que en este momento ha tenido una pérdida reciente. Si ellos no se sienten como con ese deseo de hacerlo, que se lo respeten, que sientan su duelo y que sigan viviendo su duelo, y que quienes quieran ponerlo y hacerlo, pues que lo hagan con toda la alegría. Pero te digo, son esos sentimientos ambivalentes que vienen con estos días de muertos. Celebramos la muerte, pero también celebramos la vida porque tienes todavía la fortuna de contar con tu abuela materna de 101 años de edad. Así es, eso es un orgullo. Mi abuelita es una maravillosa mujer de 101 años de edad, cuerda, se mueve por sí sola, cocina por sí sola, y entonces eso, Abel, la ambivalencia de lo que es la vida y la muerte, y que nos regala el darnos cuenta en nuestra parte sintiente, en nuestro ser sintiente, que la vida es un regalo y que mientras estemos vivas, vivos, podemos tomarla y disfrutarla y celebrarla, y también sentirla y dolerla y llorarla, y que ahí está la vida para quienes estemos, y que nuestra oportunidad es cada día que despertamos. Luz, aquí en Cadena Sur, todos los que comprendemos el significado de este Día de Muertos, todos los que integramos aquí el staff, desde Paula Loza, Janet Basurto, Susana Zaragoza, Julia Sánchez, nuestro director de contenidos Oscar Davis, ahí en el máster nuestro compañero Eduardo Millán, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, todos acá te dejamos un abrazo muy fuerte, un abrazo fraternal de afecto, y platícanos cómo te gustaría despedirte en esta transmisión especial de Día de Muertos. Me gustaría despedirme diciéndole a todo tu auditorio que nuestras emociones no son buenas ni malas. Nuestras emociones nos hacen humanos. Y entonces vivamos la emoción que se presente con estos días, vivámosla, sintámosla, abracémosla y convivámosla con quien tengamos que convivirlas. Vivir es un regalo presente, y agradecer a ti y a todo tu equipo, porque siempre me siento muy acogida y respaldada cada vez que hablamos de estos temas de mi madre, de mi abuela, y me siento en casa. Y entonces honrar grandemente su vida en este día que nos recuerda la vida. Mil gracias, Luz. Gracias a ti, con mucho gusto. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.